La hemofilia son coagulopatías hereditarias caracterizadas por la deficiencia funcional o cuantitativa del factor 8 en la hemofilia A y el factor 9 en la hemofilia B de la coagulación, debidas a un defecto en los genes que se encuentran en el cromosoma X. La incidencia de la hemofilia de tipo A es 1 entre 10.000 hombres a nivel mundial, y en el caso de la hemofilia B, la incidencia es de 1 entre 40.000 hombres a nivel mundial. La hemofilia tipo A se presenta en el 80% de los casos, y la hemofilia tipo B solo en el 20% de los casos. La hemofilia puede ser leve, moderada o grave en función a la cantidad de factor de coagulación que se encuentra insuficiente en la sangre. Si una persona produce solamente el 1% o menos del factor que se encuentra deficiente, se le considera hemofilia grave. Si produce entre 2 a 5% del factor que se encuentra deficiente, se le considera hemofilia moderada. Y si produce entre 6 y 30% del factor que se encuentra deficiente, se considera una hemofilia leve. La hemofilia se transmite de forma recesiva ligada al X, por lo que un hombre sano y una mujer portadora tienen la posibilidad que el 50% de sus hijos varones estén sanos y el otro 50% sean hemofílicos, el 50% de sus hijas estén sanas y el otro 50% serán portadoras. Ahora bien, un hombre hemofílico y una mujer sana, el 100% de sus hijos varones estarán sanos y el 100% de sus hijas serán portadoras, mientras que un hombre hemofílico y una mujer portadora, el 50% de sus hijos varones estarán sanos y el otro 50% serán hemofílicos, el 50% de sus hijas serán portadoras y el otro 50% serán hemofílicas. Hemofilia tipo A. Se debe a la deficiencia del factor 8. El gen que lo codifica se localiza en el extremo del brazo largo del cromosoma X. El factor 8 se sintetiza en el endotelio y su vida media es de 15 horas. Hemofilia tipo B. Se debe a la deficiencia del factor 9. El gen que lo codifica se localiza en la región distal del brazo largo del cromosoma X. El factor 9 se sintetiza en el hepatocito y su vida media es de 24 horas. Manifestaciones clínicas. Hemorragias de difícil control, hemartrosis. Las articulaciones más afectadas son rodillas, cadera, tobillos, hombros y codos. Moretones que no siguen un patrón habitual en localización y cantidad. Hematuria, hemorragias espontáneas en actividades cotidianas, artropatía hemofílica. Diagnóstico. Incluye pruebas de detección y análisis del factor de la coagulación. Si la madre es portadora, se deben realizar pruebas durante el embarazo entre la 9ª y 11ª semana, mediante una muestra del velo coriónico o una muestra fetal de 18 semanas o más de embarazo. En laboratorio, TTPA alargado, 2 desviaciones estándar, TT normal, tiempo de hemorragia normal, TP normal. La confirmación diagnóstica se realiza con los factores de coagulación. Para la hemofilia tipo A, el factor 8, para la hemofilia tipo B, el factor 9. El tratamiento de la hemofilia va a depender del tipo de hemofilia que presente el paciente. Si tenemos un paciente con hemofilia tipo A y hay una hemorragia en cavidad oral, vamos a administrar frío local, una compresión adecuada, crioprecipitado, 1 unidad por kilogramo de peso o factor 8 y se eleva al 20%. Cuando existe un traumatismo y hay hemorragia, se administra factor 8 y se eleva entre el 20 y el 40%. Si hay una hemorragia en el sistema nervioso central, el factor 8 se eleva a 100% por 10 a 15 días. Cuando disminuye la hemorragia, se disminuye la dosis 8 días. Hemorragias gastrointestinales y vías respiratorias se manejan igual que en el sistema nervioso central. La hematuria se administra factor 8 y se eleva entre el 50 y 100% y se hiperhidrata al paciente. Cuando existe hemartrosis, se administra frío local, se inmoviliza la articulación y el factor 8 se eleva a 50%. Cuando tenemos un paciente con hemofilia tipo B y hay hemorragia en cavidad oral, se administran 10 mililitros de plasma fresco congelado por kilogramo de peso, o un factor 9 elevado al 20%, y se da tratamiento hasta que se resuelva la hemorragia. Si hay un traumatismo, se administra factor 9 y se eleva al 100% por 7 días. Cuando disminuye la hemorragia, se da por 7 días más. El tratamiento en total dura entre 7 a 10 días o 14 días. Si hay hemorragia en el sistema nervioso central, se maneja igual que cuando hay algún traumatismo. Si existe hematuria, se administra factor 9, se eleva entre el 50 y el 100%, se da tratamiento hasta resolución. Si existe hemartrosis, se administra plasma fresco congelado, entre 15 a 30 mililitros por kilogramo de peso, o se administra factor 9 elevado al 50%. El tratamiento se da entre 1 y 3 días. Cuando no tenemos factor 8, administramos crioprecipitado y en ausencia de factor 9 se administra plasma. Para determinar las unidades de factor 8 que debemos administrarle a un paciente,
lo vamos a calcular por medio del peso, lo multiplicamos por el porcentaje del factor a elevar y lo dividimos entre 2. Para calcular la dosis de factor 9 que se le administrará a un paciente se determina por medio del peso multiplicado por el porcentaje de factor a elevar.